Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de tener aquí a Alberto Payo en nuestra serie Vivir en Conciencia, donde exploramos distintos aspectos de nuestra vida y cómo vivirlos desde la conciencia nos hace más llevaderos, más productivos, nos da más propósito, eh, distintos temas de nuestra vida. Hoy hablamos con Alberto Payo, periodista especializado en startups y tecnología, radicado en la ciudad del Oso y del Madroño, que es evidentemente la capital de España, Madrid. Um, Alberto es magíster del reconocido The Power MBA y también es licenciado no solamente en periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, sino que también es licenciado en comunicación audiovisual de la Universidad Complutense. Alberto es el cofundador y manager editorial del portal, es realmente el primer portal de información diaria en español sobre apps, startups y tecnología, aplicantes.com, aplicantes con doble P, y colaborador de las reconocidas publicaciones como lo son Business Insider y Business del periódico aquí en España. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por contar conmigo. Hombre, es un gusto tenerte aquí. Sigo mucho tu trabajo y me parece impresionante la amplitud que tienen ustedes en aplicantes y tú pues como periodista. Si Muchas te parece, gracias. Alberto, entramos en materia. Sí, claro. A ver, Dispara. en estas últimas semanas hemos visto esta revuelta impresionante a nivel mundial, am, a causa de la trágica muerte de George Floyd, por brutalidad policial en Estados Unidos. Y muchas empresas grandes, ¿no? Nike, Adidas, Amazon, Ben Jerry's, Starbucks, se han unido en este movimiento social. Hoy quería hablar contigo un poco sobre startups, emprendimiento, inversión e impacto social. Y quería saber desde tu opinión si este apoyo de las grandes empresas está aquí para quedarse o es simplemente una moda más. Pues quizás sea políticamente incorrecto con lo que te voy a responder, pero de un tiempo a esta parte, y no solo con el tema de Black Lives Matter, yo particularmente soy un poco crítico con el uso que están haciendo las empresas de ciertos valores que se supone que ahora les conviene adoptar. Ujú. Me parece muy bien, por supuesto, hay un debate abierto, me parece muy bien que las organizaciones y las empresas se pronuncien en contra de cosas como el racismo, pero me da la sensación de que no es tanto un aspecto social, sino una manera de teñirse o de enfundarse ciertos principios que no siempre han tenido esas empresas. Y no solo me refiero al tema del racismo, sino al tema de la ecología, del cáncer, del feminismo. Me da la sensación como que las empresas, o sea, el día contra el cáncer, todas las empresas se ponen el lacito rosa, el Ujú. movimiento LGBT, o sea, me da la sensación de que no me lo acabo de creer, ni Ujú. como periodista ni como consumidor. De Me da acuerdo. la sensación de que es algo un poco una manera de intentar hacer responsabilidad social corporativa de una forma barata. No sé De acuerdo. si te he contestado. Sí, sí, sí. A ver, me parece interesante. Yo creo también que pueden ser igual pasos pequeños que luego se van solidificando en la cultura empresarial, corporativa. Y yo creo que más y más vamos tomando ciertas decisiones basado en cierto impacto social. Así que yo no lo tengo tampoco muy claro. Muchas veces ha sido simplemente oportunista, pasa la moda y volvemos a lo de antes. Me parece interesante lo que está sucediendo en este contexto de la nueva realidad del coronavirus, ¿no? Entonces, no sé si quizás este sea como el impulso que necesitábamos para tomarlo quizás un poco más en serio y con más profundidad. Am,
La semana pasada tú publicaste un artículo en la reconocida revista muy interesante que me gustó muchísimo. De hecho, lo recomiendo mucho a nuestros seguidores, titulado Hacia una inteligencia artificial con ética. Y el artículo toca, a ver, la inteligencia artificial, nosotros desde Aire Fresco la estamos implementando para prevenir dificultades que afrontan las gentes en cuanto a salud mental, ¿no? Depresión, burnout, ansiedad, pero está claro, volviendo al tema de las protestas, que en países como Estados Unidos, el Reino Unido, con los movimientos de Black Lives Matter, o por ejemplo, en las protestas de Hong Kong contra la ley de extradición, se utiliza inteligencia artificial para reconocer rostros de personas y luego identificarlos y terminan reprimiendo la libertad de expresión. Am, es utópico pensar en una inteligencia artificial con ética. Yo no lo veo utópico. De hecho, no sé si ayer o hoy había o sea, es un tema, este artículo bueno, se empezó a escribir hace casi 2 años y creo que desde entonces hay muchísimo, se ha avanzado muchísimo en este tema. Cuando yo empecé a investigar era una cosa que se estaba, digamos, impulsando desde algunos grupos de Europa, pero ahora hay movimientos en España que ya incluso tienen como una especie de línea de investigación abierta. Entonces, yo no lo veo utópico. Lo que pasa es que, como explicaba en ese artículo, me da la sensación, hablando con algunos expertos, que no siempre, o sea, es necesario incluir ética en la inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial no deja de ser tecnología, entonces no la podemos definir como buena ni como mala. Claro. Simplemente es un poco el uso que hagamos de ella y luego también la programación, o sea, el usuario y quién está detrás, quién la crea y con qué propósitos, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, en el caso de reconocimiento facial, pues es una herramienta muy buena porque puede servir para muchas cosas, pero también puede servir efectivamente para un mayor control de la población y que ciertas libertades se vean un poco acotadas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un tema de debate muy interesante. En ese artículo hablábamos de los sesgos, hablábamos también de que los sesgos muchas veces los meten los propios programadores Claro. de ciertas empresas e incluso que hay una empresa española que se llama Ética, con THY y K, que permite que cada empresa o cada organismo pueda plantear o introducir su propia capa ética con los valores que ella quiera en su inteligencia artificial, en un chatbot, en un coche autónomo. Entonces, es un tema complicado porque además es que, claro, la ética varía según cada sociedad, según cada religión, no hay una sola ética ni unos solos principios éticos. Nos podemos ceñir a la Carta, a la Declaración de Derechos Universales, Ujú. pero es complicado porque lo que está bien en un país o una cultura, en la otra a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces es un tema difícil. Creo que requiere mucho trabajo de investigación y bueno, que en muchas ocasiones pues quizás no haga falta simplemente nada más que programar una inteligencia para que haga lo que queramos, pero a lo mejor tampoco se tiene que meter en ella a discriminar, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Ujú. Es interesante. Nosotros, por ejemplo, nuestra directora o líder de ciencia de datos, Giovanna Jaramillo Gutiérrez, ella es epidemióloga que ha trabajado como consultora durante muchos años, ¿no? Con la OMS. Y ella también colabora con Éticas en lo que tú mencionas, ¿no? En el sesgo que los mismos programadores implementan sin notarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas en las que ella reflexiona mucho es, normalmente cuando entras en una sala de programadores, suelen ser normalmente chicos, en su mayoría blancos, y lo que es miembro de All Woman Tech aquí en Barcelona, Mm. y lo que hace es eso, es ver cuáles son los sesgos
propios que a veces ni siquiera tenemos en cuenta, que se reflejan, bueno, en esto como el racismo policial en Estados Unidos, pero también en la exclusión de minorías, de mujeres, en las consideraciones que tienen los robots en, en algo tan sencillo como puede ser un chatbot, ¿no? En las respuestas que puede dar. Am, y desde tu una de las cosas que también resalta la inteligencia artificial y los robots es que algunos estiman que más o menos 50% de los trabajos que tenemos hoy se convertirán, serán obsoletos am, en los próximos años. Ah, yo creo que a veces se nos olvida que cuando se inventaron los teléfonos, habían operadores de teléfonos que conectaban una llamada con otra. A veces olvidamos que no hace tanto tiempo teníamos que ir a un banco y había alguien que contaba manualmente el efectivo, no siempre fuimos a un cajero automático. Desde tu punto de vista, ¿estamos invirtiendo suficiente dinero y energía en las innovaciones adecuadas para adaptarnos a lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial? Pues mira, creo que nunca es suficiente la inversión que se está haciendo porque mucha gente, bueno, pues no se ha podido. Lo que ha ocurrido con el coronavirus es que de una manera un poco casi de sopetón nos ha Mm, llegado la digitalización y como que mucha gente que tenía unos trabajos que realmente se podían hacer a distancia o se podían mecanizar ciertas cosas y hacerse otras de una manera más creativa, de repente como que se lo han tenido que imponer por la situación y bueno, quizá esas empresas se han dado cuenta que realmente ese teletrabajo, esa digitalización, realmente no era algo tan descabellado, ¿no? mm, Entonces, vamos, yo creo que todavía hay que seguir incidiendo bastante en este campo y es verdad que habrá trabajos que pasen a desaparecer, como ha ocurrido, como tú bien decías, siempre habrá oficios que pasen a desaparecer, pero también creo que vamos hacia una dirección en la que un mayor uso de la tecnología va a llegar, y precisamente enlazando con lo que me comentabas antes, va a llegar un punto que necesitemos a ciertas personas meterse en esas empresas. Por ejemplo, vamos a necesitar humanistas, vamos a necesitar psicólogos, vamos a necesitar juristas que trabajen en empresas de tecnología porque detrás de esa tecnología va a tener que haber personas un poco que decidan o reflexionen y sobre todo que asienten un poco a esa velocidad de innovaciones y avances que vamos teniendo, que ujú, ahora es un poco cuando empezamos a procesar, ¿no? Creo yo. sí. Una de las cosas Entonces, que a mí personalmente me motiva mucho y me mueve mucho por dentro es la filosofía, donde yo veo muchísimo futuro a ver, cuando yo iba a la universidad, si le hubiera dicho quizás a mis amigos, a mi familia que quería ser filósofo, probablemente la reacción hubiera sido, ¿y de qué vas a vivir? Hace un momento mencionabas psicólogos, juristas. ¿Nos puedes dar ejemplos concretos de cuáles serían los roles o las necesidades que tú ves en este pues futuro? Pues, por ejemplo, todo lo que has dicho, los filósofos, por supuesto, me parece una profesión importantísima y más ahora que vamos con esa velocidad para todos, o sea, necesitamos gente que se dedique a pensar, a reflexionar y a ver un poco las implicaciones que puede tener Mm, cierta tecnología, cierto uso de cada tecnología. Yo creo que más que nunca, o sea, necesitamos gente que se pare, ¿no? A ver un poco, a ver qué se puede hacer, por qué sí, por qué no, porque parece como que nos han dado el palo, ¿no? Por volver o la piedra y nos han enseñado a tirarlo, pero no nos han enseñado que con eso podemos matar a alguien. Entonces, es mi sensación de los últimos quizá 20 años que ahora se está haciendo mucho más foco en todo eso. Entonces, todas las profesiones, creo, de humanidades, creo que los periodistas vamos a tener un papel importante en el sentido de no tanto como hemos tenido hasta ahora a la hora de hacer noticias que podían tener una estructura muy similar, que quizá en algún momento pues
acabemos siendo sustituidos por periodistas robots, no sé, para hacer noticias de resultados deportivos, de economía, pero creo que sí que vamos a tener un papel más también de reflexión, de analizar un poco lo que está ocurriendo y ver de dónde viene y demás. Entonces, creo que todo ese tipo de profesiones, hay varios estudios que hablan de eso y creo que en Silicon Valley ya se están empezando a utilizar. También me parece que con esta pandemia, de repente hemos visto que algunas profesiones que nos parecía que tenían poco valor y que eran más de presenciales, pues de repente nos hemos dado cuenta que son muy importantes. O sea, independientemente de cómo se produzca la digitalización o la industrialización que vaya a venir o la robotización. Por ejemplo, todas las personas que se encargan de mantener y sostener la cadena de suministro, ¿no? O sea, que pues transportistas, personas que nos atienden en un supermercado, que es verdad que podemos tener un supermercado automatizado, pero oye, a lo mejor no es el momento todavía, ¿no? O sea, tiene que haber personas que consigan conectar, no sé, esos nodos entre la robotización y el usuario final que esté en casa o que esté en la oficina o hacia el modelo que vayamos. Entonces, creo que ese tipo de trabajos, personas de seguridad, por supuesto sanitarios, o sea, creo que ese tipo de profesiones se han reforzado bastante por la situación y creo que en el futuro pues creo que les vamos a dar otro valor. No sé Claro, si es claro. tanto una revolución tecnológica, pero creo que con lo que ha ocurrido ya son profesiones que las vemos de otra manera. Sí, la agricultura, por ejemplo, ¿no? Muchas, También, efectivamente. es un sector que realmente en nuestra cultura no consideramos como algo, no sé, a darle el valor que realmente merece. Y como tú dices, pues que la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no? Hay una cantidad de memes porque la pandemia nos obligó a decidir qué es imprescindible y de qué sí podemos prescindir. Um, Interesantísimo. Um, en esa línea, Alberto, Forbes, creo que fue el año pasado, que publicó básicamente que estamos atravesando esta revolución de impacto, o como conocía en inglés, de Impact Revolution. ¿Cuál es tu impresión en el pulso de esta revolución de impacto en el ecosistema de startups, de inversores ángeles o de venture capital en el mundo hispanohablante? Pues ¿Lo mira, notas? ahora mismo no sé muy bien el artículo al que te refieres, pero creo que todo lo que consideráramos como una revolución en marzo o antes de marzo, o sea, ha cambiado completamente. O sea, el panorama de startups en las que creo que los inversores se fijaban en febrero o marzo hasta ahora, en estos 3 meses, creo que ha habido un cambio brutal. De hecho, hablando con algunos emprendedores que tenían ideas que quizás no se valoraban o que ya iban a tirar un poco la toalla porque les habían dicho tantas veces que no, de Mm. repente con todo esto han visto que están empezando a tener interés. Pues mira, para ponerte algún ejemplo, sí que me he encontrado con emprendedores españoles que tenían, por ejemplo, una startup para desinfectar, en principio creo que eran bandejas en los aeropuertos, pero luego también se podía aplicar, simplemente era una máquina que lo metías en un compartimiento y lo que hacía era, entonces, se podía usar también para supermercados y otro tipo de cosas. Esa startup, por ejemplo, aparentemente tenía una tecnología que tampoco era muy llamativa, ¿no? Pero claro, con todo lo que ha ocurrido con la COVID, pues según me comentaban, claro, han tenido un interés enorme. Temas sanitarios de eHealth, mHealth, que sí que es cierto que era un sector que ya interesaba bastante, pero ahora mismo ha dado como el boom total. Todo el tema de la tecnología para personas mayores y más en España, que tenemos una población muy envejecida, eran unos temas que, bueno, pues algún inversor quizá con cierta orientación social le podía interesar un poco, pero creo que ese tipo de startups ahora también interesa bastante y por supuesto pues también ha habido grandes perjudicados como todo lo que es el tema de los vehículos compartidos, todo lo que es el tema que tiene que ver con el real estate,
Mm. Y el turismo, por supuesto. Entonces, estamos en independientemente de lo que comentara aquel estudio, creo que ahora mismo cualquier cosa que tenga más de 3 semanas que se publica en tipo proyecciones, casi es como porque nadie se veía venir esto hace unos meses, ¿no? Entonces, los inversores han tenido que coger y ahora mismo yo creo que se están un poco aprendiendo la lección y mirando a ver qué les puede interesar y con muchísima cautela. Mm. ¿Tú crees que el efecto que la pandemia ha tenido en nuestro mundo puede impulsar emprendimientos e inversiones en impacto social? Creo que sí, creo que es un tema. Mira, por ejemplo, bueno, estamos en Business Insider, hemos movido una iniciativa que se llama Insider Pitch, que precisamente se están decidiendo hoy justo después de las votaciones del público y el jurado y demás, quiénes son los ganadores. Había dos Lo vi en categorías. tu LinkedIn. Pues ahí se ve que realmente durante estos meses ha habido empresas que han pivotado y lo que han hecho ha sido intentar echar una mano, ¿no? Cada una con su tipo de negocio, a ver cómo podían ayudar. Entonces, creo que sí que esto nos ha dado una especie de vuelco también en el que es verdad que ciertos emprendedores están pensando en iniciativas un poco más sociales y sobre todo que se está empezando a ver lo social no tanto como no sé, como una suerte de emprendimiento un poco más residual o un poco que tiene más una inversión, un retorno de la inversión más a largo plazo, sino que es algo que como que ahora mismo la gente puede valorar más, ¿no? Como que los Mm. usuarios pueden valorar más. A lo mejor tú, yo que sé, tienes una startup que sepas que va a ayudar a alguien que lo necesita y como que ahora mismo creo que estamos todos un poquito más concienciados con todo lo que ha ocurrido de que realmente eso puede ir a un buen sitio, ¿no? No es como, bueno, pues vale, a mí me da igual, a mí mientras que me den el servicio me da lo mismo. Creo que estamos siendo un poco consumidores más responsables y espero que sea así también, que sea algo que se quede. Volviendo un poco a mi primera pregunta, ¿tú crees que esto entonces es algo que está aquí para quedarse con nosotros o tú crees que será otra moda pasajera y ya los inversores, por ejemplo, volverán a invertir en proyectos que ya tienen una trayectoria más establecida que, por ejemplo, el sector de impacto social? Yo creo que de un tiempo a esta parte, todo lo que son las startups, o sea, antes de que llegara el coronavirus, sí que es verdad que el tema de las startups sociales estaba, bueno, pues poco a poco creciendo y tomándose más en serio. Hemos visto, por ejemplo, iniciativas como la Bolsa Social, que pues utiliza el crowdfunding para un poco financiar este tipo de startups y que les suele ir bastante bien a las iniciativas que son interesantes. Y creo que es un sector eso, creo que lo que les echaba un poco para atrás a los inversores era quizás lo del retorno de la inversión que probablemente sea más a largo plazo. Ujú. Pero, o no sé, quizás una visión un poco de que más que startups eran ONGs que no iban a generar beneficios. Pero creo que hay emprendedores que lo hacen muy bien y consiguen conjugar temas sociales con temas de que esas startups pues rápidamente, o sea, encuentran modelos de negocio y de monetización muy buenos. Entonces, yo creo que se va a tomar cada vez más en serio y creo que se va a ir viendo cada vez más inversión en startups de este tipo. Mm. Nosotros lo notamos en Aire Fresco, que a ver, en el mundo hispanohablante todavía tenemos una labor importante que hacer en cuanto a educación y concienciación sobre lo que es la meditación de base científica o atención plena. Y, y es cierto que a causa del coronavirus hemos visto que se han bajado mucho las barreras, incluso nos ha abierto puertas a poder hablar con empresas mucho más grandes. Yo creo que es un poco pronto todavía para saber si esto es algo que perdurará en el tiempo, pero sí notamos nosotros en las conversaciones que tenemos con las empresas a las que queremos llegar. Hay una disposición muy diferente. Antes hablábamos de ansiedad, de burnout, de estrés, y era como entendido que es un coste de la vida y ahora el foco es diferente. Así que bueno, a ver cómo avanza.
Am, algo que me daba mucha curiosidad de tener tu opinión, Alberto, es ¿cuál crees tú que es el rol de las empresas y de las startups en el bienestar de sus empleados, de sus colaboradores y en el del medio ambiente y sus comunidades? Yo creo que cualquier empresa tiene que tener un foco, pues mira, el bienestar de los empleados tiene que ser fundamental. O sea, no es lo mismo, una empresa no puede estar exigiendo a sus trabajadores productividad y, bueno, trabajo, porque al final el empleado, como bien dices, pues acaba teniendo burnout. Entonces, creo que las empresas tienen que intentar generar entornos donde haya equipo, donde haya colaboración, donde la gente se sienta cómoda, donde quizás sientas que es más una especie de familia que una empresa. Creo que yo cuando he estado en empresas que tenían un poco esa filosofía, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no venía tan desde arriba del organigrama, pero sí que era un poco generada por los equipos locales, creo que trabajas muchísimo mejor, muchísimo Ujú. más a gusto y bueno, el tema de la conciliación ahora mismo me parece fundamental, ya lo era antes, pero la gente va con otra disposición. Cuando tú sabes que tu empresa, que tú tienes que hacer una gestión o que tienes un familiar dependiente, un niño, y tu empresa te da esa posibilidad y tú a cambio como que, no sé, no te importa tanto tener que trabajar otro día, quedarte más tiempo, echar horas extras. Entonces creo que es una especie de relación en la que se da por un lado y se da por el otro. Ujú. Y por supuesto el tema ecológico, pues también me parece muy fundamental, ¿no? Sí que es verdad que antes de que ocurriera el coronavirus se estaba empezando a hablar bastante y por lo menos desde el punto de vista de las empresas de tecnología creo que era un tema que cada vez se hablaba más. Para que te hagas una idea, yo sí que he ido viendo fabricantes que en este último año han empezado a cambiar sus envases, por ejemplo, ordenadores para que estuvieran hechos pues, de manera más ecológica, que estuvieran hechos de bambú, Ujú. incluso han sacado equipos hechos con plásticos reciclados. O sea que yo creo que es un tema fundamental y bueno, es que al final todos vivimos en el mismo planeta, personas, Sí. empresas, entonces si nos lo cargamos, pues no nos vamos a quedar, no vamos a poder hacer nada con él, ni trabajar, ni disfrutar, ni nada. Así que vamos a cuidarlo un poco entre todos. Cargamos para nuestros oyentes en Latinoamérica es arruinar o echar a perder, ¿no? Am, Sí, eso es, eso es. tú- Habrá alguna palabra que no te efectivamente. preocupes. Am, ¿Tú crees que estos elementos que acabas de mencionar son temas que inversores están más dispuestos a tener en cuenta? Y de ser el caso, ¿tienes ejemplos de business angels o venture capital o micro venture capital que tomen en cuenta este tipo de factores de impacto social? Pues sé que hay inversores, ahora mismo no te puedo, o sea, por ejemplo, el tema de la bolsa social es el caso más claro que se me ocurre Ujú, y creo que estaba también Asoka, que era una que lleva bastante más tiempo ujú. con tema pero más bien son un poco para impulsar este tipo de proyectos, no tanto inversión o firmas de capital riesgo en sí, pero seguramente en España no haya muchísimos, pero creo que a nivel internacional sí que hay algún fondo que ya empieza a mirar estos temas. Entonces, Sí, eh, luego lo podemos compartir o le puedo echar un ojo porque a lo mejor a mí me estoy dejando algo y ya hay alguna cosilla por ahí. de acuerdo. Pero creo que bueno, que como decíamos, en cuanto un tema empieza también a interesar a nivel social, creo que los inversores tienen que estar atentos y ver que ahí también se puede. O sea, quiero decir, al final una startup funciona si tiene público objetivo, ¿no? Si es Claro. está un modelo validado. Entonces, si el tema de cuidar la ecología o que tú vayas a hacer una compra y te fijes cómo es el envase o te preocupes si algo está reciclado o no, pues eso creo que también, cuantas más personas haya, más tiene que interesar a los inversores porque hay personas que están dispuestas o preocupadas porque no solo el producto, sino cómo está hecho, la cadena de cómo le ha llegado.
Entonces creo que un inversor se tiene que interesar por eso, ¿no? Por Sí, el tema ecológico. No es simplemente un capricho, un tema que, bueno, es que hay un mayor interés global. mm, Entonces, igual que con el tema, por ejemplo, de, mira, pues sí que hay una tendencia, creo, de algunas aplicaciones para el tema, por ejemplo, del desperdicio alimentario, de evitarlo, que se está sí, empezando a ver en los últimos 2 años, pero hay gente que es un tema, o sea, quiero decir, esas aplicaciones empiezan a funcionar y hay varios players en ese negocio porque hay gente que realmente está preocupada por eso. sí. Entonces, si hay gente preocupada por eso, el inversor tiene que estar atento también a lo que quiere la sociedad, porque significa que hay un nicho para que una startup ya existente o que se lance en el futuro, pues vaya a dirigirse a él. Es cierto, aquí en Barcelona, por ejemplo, he visto mucho publicidad de una app que se llama Too Good To Go, que lo que hace es, básicamente es un intermediario con supermercados, tiendas y productos que están a punto de vencer, ¿no? Verduras, por ejemplo, las venden a un precio reducido y así no tienen que ir a desperdicio. No he hecho un análisis de esta empresa, de la app, pero sí veo que el spend, el gasto que tienen en publicidad paga es alto. Entonces me imagino que deben de tener una financiación interesante detrás. Sí, creo que es una startup, me parece que son daneses Ujú, y llevan un tiempo en España, pero hay alguna, en España tenemos alguna otra, Comefy, creo otra que se llama Phoenix, que creo que ujú. también viene de Francia. Entonces es un negocio jolín, hay gente que, bueno, pues lo primero porque te sale más barato comprar esos alimentos, ¿no? Y vas mirando un poco el bolsillo, pero luego también si quieres pues echar una mano y que esa comida no se tire a la basura, creo que son propuestas interesantes. También en esa línea, por ejemplo, veo que sí que han ido surgiendo cada vez más empresas que venden teléfonos reacondicionados, Sí. que también es otro tema que podría ir en esa línea, ¿no? De decir, bueno, pues realmente tú puedes tener un teléfono, pero ese teléfono, o sea, todo lo que es la economía circular es un tema que se lleva debatiendo desde los 3 últimos 4 años y creo que también está teniendo un impulso bastante interesante que al final no deja de ser un tema social, ¿no? Que es aprovechar un poco cosas que ya existían, darles una segunda, una tercera vida para no contaminar tanto, para no, iba a decir otra vez, cargarnos, no, para, para no, bueno, ir destrozando el planeta, ¿no? Claro, claro. Am, a mí me interesa mucho, Alberto, tener tu opinión en tu amplia experiencia cubriendo distintas startups y desarrollos. ¿Cuál es la app o el desarrollo que más te ha llamado la atención o que más te ha impactado y por qué? Uf, qué pregunta más difícil, madre mía. Lo Creo que siento, no, lo siento. creo que no me la habían hecho nunca. O sea, ¿qué aplicación móvil me ha impactado más, ¿no? Sí, o startup O o el startup. desarrollo que... Uf, madre mía, pues a ver, me voy a intentar remontarme un poco a lo más reciente. Me impacta bastante todo lo que es, o sea, dejando fuera la parte social, me impacta bastante algunas herramientas que estoy viendo por ahí y me inquieta también de todo lo que tiene que ver con el tema de los deepfakes. Mm. Porque me parece una tecnología, o sea, que tan brutal en el sentido ¿Podrías explicar de un la, poco para las personas que no sepan qué es Deepface o la tecnología Sí, Deepface? sí, sí. Bueno, el deepfake básicamente es a través de inteligencia artificial se puede considerar por ejemplo, una aplicación que cambia la cara a alguien o incluso que es capaz de simular con unas palabras una conversación entera con la voz de una persona. Ujú, Entonces, sí que se está viendo bastante en el tema del vídeo. sí, De poder coger un discurso y cambiarle la cara como si ese discurso lo hubiera dado otra persona. Los ejemplos en YouTube hay un montón de vídeos y bueno, los ejemplos más claros pues es el típico que ponen ahí a Obama
o ponen a actores, actrices, o hay unos bastante curiosos que utilizan a Nicolas Cage, lo meten en diferentes películas y Ah, hay sí, como una cuenta de los he YouTube visto, es graciosísimo. sí, entonces creo que es una tecnología muy interesante, pero a mí me inquieta bastante, y sobre todo el tema de la voz. Creo que hubo una especie de, bueno, de fraude, que no sé si era un alcalde o un político, como que tenían una conversación grabada, ¿no? Entonces consiguieron que a través de esa conversación generar una conversación nueva, Mm. incluso pedir un documento oficial o algo así. Entonces, todas las apps que estoy viendo, que me he bajado en ese sentido, me parecen brutales, porque es que además te lo hacen en un momento. O sea, es que te coges, Sí, sí, pones tu sí. cara y en unos segundos Adobe ya lo anunció tienes. el año pasado, creo que es el desarrollo que ellos han realizado para esta tecnología de voz en particular, y trajeron a dos comediantes y con que digas tres palabras ya tiene suficiente para hacer frases pequeñas. Pero si graba tu voz durante 40 minutos, puedes redactar un texto entero, o sea, una novela entera, y Hmm. puede reproducir con tu voz palabras que nunca han salido de tu boca. Esto también me lleva a otra cosa que me recuerda, que un reportaje que también sacamos es muy interesante, que era tecnologías que tienen que ver con el tema de la muerte. Y recuerdo que un periodista en Estados Unidos que le habían dicho que su padre, bueno, pues le quedaban 3 meses de vida, pues dijo, yo tengo que hacer algo para recordarle. Entonces se dedicó a grabar conversaciones con él mientras estaba en el hospital, pues casi todos los días iba, charlaba con él, le preguntaba sobre cosas de su vida, de su historia. Y lo que hizo este periodista con una empresa de tecnología es que creó un chatbot que lo que hacía era reproducir un poco las cosas, o sea, es como que metió a su padre en un chatbot, ¿no? Entonces, Claro, realmente el tío decía que, bueno, que le sorprendía muchísimo porque, claro, era como si estuviera hablando con su padre, o sea, tenía expresiones iguales. Y eso es un tema que me sorprendió bastante, que no es exactamente un deepfake, pero creo que también pero casi. sí, es una tecnología como que si nos permitiera ser inmortales, ¿no? En cierta manera. Entonces, Sí. ese tipo de proyectos también me están, los que estoy viendo me impactan bastante porque también entronca un poco con lo que decías tú de la filosofía, ¿no? De Sí, realmente si la tecnología nos va a permitir o va a ser un poco lo que en algún momento nos permita encontrar la inmortalidad, ¿no? Como seres humanos. claro. Eso, Desde el punto de vista de la filosofía, es interesante, por ejemplo, a ver, nosotros le tenemos miedo a la muerte, evidentemente. A todos los animales, pues, le tenemos miedo a la muerte. Pero hay un filósofo que se llama Alan Watts, creo que era británico, que explicaba por qué ser inmortal es ridículo, y como cuál es el valor de la muerte, ¿no? ¿Por qué la muerte es interesante? Uno de los proyectos que llegué a mirar de deepfakes es precisamente una chica que tras la muerte de su padre, pues se dedicó de lleno a inmortalizar a su padre y básicamente a regresarlo a la vida. No sé qué tan sano sea, no dejar ir, ¿no? claro, No dejar pues esa no, experiencia, esa vivencia. no pasar el duelo, ¿no? También, Exacto, o no pasar sea, el duelo, pero también la muerte tiene una función importante. Hay expertos, por ejemplo, que predicen que a causa del coronavirus, como todos tuvimos en algún momento este punto de miedo, de igual me lleva a mí, se espera un baby boom, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo una vez estuve en San Diego, hay un safari, Wild Animal Park, y los rinocerontes que están en vía de extinción, rinocerontes blancos, reestructuraron todo el parque para ponerlos cerca de los leones, de forma que cuando escucharan en la noche los leones rugir, pues se ponen en la tarea porque saben que están a la vuelta de la esquina y que no estarán aquí para siempre. Pero tiene implicaciones importantes también, ¿no? Si en el aspecto de la política,
si logras hacer un video que, no sabe, que la gente no sabe discernir si es real o no, diciendo barbaridades, es muy peligroso el impacto que puede tener también para nosotros. Entiendo entonces que, porque una de las preguntas que tenía es qué es lo que te inquieta de la tecnología. Entonces parece ser que el tema de los deepfakes te tiene... A mí es una de las cosas que me inquieta, pero yo reconozco, mira, yo en este tiempo que llevo escribiendo sobre tecnología, he dado o sea, he llegado a un momento que he colapsado. Entonces, me he ido volviendo más hacia la caverna. O sea, yo era la típica persona que se descargaba todo, que se hacía cuentas en todo, que compartía su ubicación, que hacía fotos sin pensar en las consecuencias. Entonces, ha llegado un momento que también pues, me he ido relacionando con cierta gente y me ha ido abriendo un poco los ojos en el sentido de decir, oye, es que realmente la tecnología tiene muchísimos riesgos. Entonces, una de las cosas que más me inquieta no es tanto la tecnología, sino la gente. O sea, que no tengamos la capacidad de pararnos a pensar en lo que hacemos con la tecnología. O sea, Ujú. me inquieta lo que te comentaba antes también de la velocidad a la que estamos introduciendo innovaciones, pero que no nos estemos parando, no ya como sociedad, sino también como usuarios, a pensar en lo que hacemos, ¿no? Si simplemente como que hacemos cosas porque los demás las hacen o porque están socialmente aceptadas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de muchas veces el daño que hacemos. Entonces, lo que me inquieta es eso, o sea, lo que me inquieta es cómo como seres humanos no podamos pararnos a reflexionar y nos dejemos un poco llevar por toda esa velocidad Mm, y que cada vez va a ser superior, ¿no? O sea, va a llegar el 5G y lo que ahora tenemos 2 segundos para pensarnos y mandar una foto no comprometida, a lo mejor con el 5G tenemos medio segundo sí, o un milisegundo. También creo que las propias empresas de tecnología se están empezando a dar cuenta que tienen que poner un poco no puertas al campo, pero quizás sí ciertos pasos intermedios para que, dado que nosotros como personas no hacemos esa reflexión, como que nos podamos parar, ¿no? O mm, sea, cuando vas a mandar una foto, ya ciertas aplicaciones te dicen, oye, ¿estás seguro de que quieres mandar esta foto? claro, Ese mensaje ya a ti te está poniendo un freno que te está permitiendo pensar si hacerlo o no. ¿Estás claro. seguro de que quieres compartir esto? Ese tipo de mecanismos creo que son cada vez más comunes y creo que también las propias empresas se han empezado a dar cuenta que son necesarios. Sí, a ver, quizás hay un paralelo con la industria farmacéutica, ¿no? Que no puedes desarrollar una droga y sacarla tal cual, sino que tiene que haber un proceso muy riguroso de prueba y de estudios científicos para garantizar que la solución no sea peor que la enfermedad. Y aún así, pues mira la crisis de opioides pues, que afectan muchos países. Claro, yo creo que estamos ahora quizá en un momento histórico en el que ya nos empezamos a plantear qué adicciones o qué problemas pues, han podido generar cierto tipo de tecnologías, que antes Claro, a lo mejor no... Simplemente, o sea, yo por supuesto no puedo decir que estoy en contra de la innovación porque me estaría tirando mi propia carrera encima, pero creo que sí que es verdad que, como te decía antes, insisto mucho en que tiene que haber un grupo de personas, seguramente ya antes, no después de haber trasladado esa tecnología al mercado, sino antes, que se planteen todo tipo de implicaciones, consecuencias y demás, y que esas personas estén en la propia estructura de las empresas. mm, En el desarrollo, trabajando junto a los desarrolladores y junto a eso, a las personas que se encargan de los temas más técnicos. claro. Nosotros con el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, estamos evaluando una cantidad de preguntas éticas que tenemos. Igual es un buen momento para considerar un rol como Chief Philosopher de la empresa. Hay preguntas o sea, que realmente se nos escapan y como tú dices, me parece fundamental que nos sentemos y pensemos para qué, por qué
y qué queremos, a dónde queremos llegar con esto. Alberto, nos estamos acercando a a la hora. Quería hacerte una última pregunta. Claro. Y es, volviendo nuevamente a la amplia experiencia que tienes cubriendo tecnología, además un sector como las startups, ¿no? No va a llegar es difícil llegar a los medios gigantes del mundo, pero es donde toda la innovación está realmente sucediendo y con mucha agilidad y con mucha pasión. ¿Qué es lo que más te alienta de lo que has visto en startups, en aplicaciones, en tecnología? ¿A qué te refieres, Víctor? ¿Qué es lo que más te alienta? O sea, ya hablamos de lo que más te inquieta. Vale, vale. ¿Qué es lo que más te alienta, lo que más te da esperanza? Pues mira, yo veo, o sea, yo estoy viendo que sí que creo que hay emprendedores, creo que durante un tiempo se ha metido mucho foco en que, bueno, los unicornios, las Mm, startups que cierran grandes rondas de financiación, pero sí que estoy viendo que hay gente joven que realmente le apasiona el mundo del emprendimiento en mm, las startups y que realmente, como tú decías, tienen, o sea, nacen ya un poco con esa vocación social, ¿no? No tanto buscando la ronda de financiación o el quizás hacerse ricos en 2 días, sino que realmente creo que tienen ideas que, bueno, quieren un poco transformar o mejorar la sociedad. Creo que eso es uno de los temas muy bonitos de las startups. Creo que todas las empresas de tecnología en un momento dado su función inicial es hacer algo, ¿no? Para que mejorar nuestras vidas. Entonces, eso creo que también es emprendimiento social, pero me da la sensación de que esa vertiente se ha ido pervirtiendo un poco y nos hemos acabado quedando casi con la finalidad que tenían otro tipo de empresas, que era el llenarse el bolsillo, encerrar claro. rondas, la burbuja, la especulación y bueno, pues hemos visto que hay empresas, startups unicornios muy valorados que se han ido pinchando, ¿no? Entonces, Sí. eh, creo que toda esa gente que aparentemente quiere hacer ese tipo de cosas y que realmente, pues luego continúa, o sea, emprendedores que montan algo, a lo mejor venden esa startup, pero luego siguen haciendo cosas que realmente, o sea, que tienen esa vocación de simplemente de ser emprendedores para hacer cosas que puedan ayudar a los demás y Mm, no tanto para forrarse, ¿no? ujú, Entonces, eso, cuando veo gente así, la verdad es que me alegra mucho porque veo que es algo muy vocacional y además es que hay gente eso que tiene muy buenas ideas, sabe ejecutarlas muy bien y tenemos la suerte de que son capaces de montar varias startups que aunque no sean del mismo sector, pero sí que puedan más o menos funcionar bien. Entonces, chapó por ese tipo de emprendedores y que haya muchos más, ¿no? Que no haya los típicos que solo van a coger, a montar un sistema para llenarse los bolsillos, pero luego les da igual su equipo, sus empleados, mm, monten un sistema perverso en el que se aprovechen de un colectivo o de un grupo de trabajadores. Entonces, sí. sí que veo que eso, que hay gente así y bueno, aunque hay veces que no, que unos se hacen pasar por una cosa y no lo son, que nosotros Claro. también, A ver, eh, esto pasa en todas partes y en todas las etapas de la historia del ser humano, pero en general yo comparto el sentimiento y me parece una muy bonita reflexión, que es que ah, cada vez veo más emprendedores que están comprometidos con tener un impacto en sus comunidades, en los temas que realmente les interesan y dejar una huella, yo creo que positiva en el mundo. eso es. Muy Y bonita es, reflexión, Alberto. Para todos nuestros seguidores y oyentes, pueden encontrar más información de Alberto Payo en su web, aplicantes.com, aplicantes con doble P. Si estás lanzando tu propio emprendimiento, si tienes especialmente una app móvil, tienes un apartado donde puedes enviarla y para que la analicen. También pueden seguir a aplicantes en Twitter, Facebook, y LinkedIn como aplicantes. En nuestro próximo episodio vamos a hablar con Esther Cid, que es la fundadora de Tip School, una startup aquí en Barcelona, y vamos a hablar sobre el rol de ser mentor y la mentoría
en el mundo de startups y en el mundo laboral. Alberto, es un gusto tenerte aquí con nosotros, hablar contigo. De verdad que valoro mucho el trabajo que haces. Me parece que tiene un enfoque bastante útil para la sociedad. Muchas gracias, Víctor, y encantado de hablar contigo y con vosotros. Y todo lo que necesitéis, pues por aquí me tenéis. Perfecto. Seguramente estaremos hablando de nuevo próximamente. Fenomenal. Gracias, Alberto. Un saludo. Chao. Chao.